En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas en nuestros corazones la gracia del Espíritu Santo, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, seamos llevados por los méritos de su pasión y muerte a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hoy es sábado 23 de octubre. El Señor sigue manifestando su gloria, su poder, su misericordia a cada uno de nosotros, sus hijos, muy amados. Grande es el amor de Dios. El Señor, nuestro Padre Dios, alimenta nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Nos ha dado a su Hijo Jesús para que nada nos falte, pues quien tiene a Dios en su corazón lo tiene todo. Quien se alimenta de la palabra de Dios está fortalecido. Nada ni nadie le pueden derrumbar, pues el Señor es nuestra defensa. El Señor es nuestra fortaleza. Recibamos, hermanos, la palabra de Dios, palabra de vida eterna, lámpara para nuestros pasos, luz que viene a iluminar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que no vivamos en las tinieblas. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 11. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conformes al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios.
Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 23. Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Señor, que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Señor, que te busquemos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da frutos.
sino el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces habrá venido ya el Señor a querer recoger frutos, frutos de vida eterna en cada uno de nosotros, a quienes nos ha concedido gracia sobre gracia? ¿En cuántos de nosotros, hermanos, el Señor no ha encontrado buenos frutos? No ha encontrado los frutos esperados, siendo que el Señor nos lo ha dado todo. Hermanos, nuestro Dios y Señor es un Dios paciente. Su nombre es misericordia. Pero hermanos, también el Señor es justo. Y en su palabra nos dice que a cada uno recompensará según sus obras. ¿Cuántas obras hemos podido hacer este día? El día que ya ha concluido. Esta semana que ha pasado. Este mes que está a punto de terminar. En este año que ya solo casi un par de meses le quedan y habrá terminado. ¿Cuántas obras hemos realizado en el santo nombre del Señor Jesús? Por amor a Dios, por agradecimiento, por su misericordia. Quizá muy pocas, quizá no las esperadas por el Señor. Pero hermanos, estamos a tiempo de hacer la santísima y divinísima voluntad de nuestro Dios y Señor. Pero tengamos presente la palabra del Señor que nos dice: sin mí nada son, sin mí nada pueden hacer. Por esto, hermanos, unidos al salmista, con todo nuestro corazón y ser, dirijámonos al Señor y digámosle al Señor que te busquemos, para que, encontrándote, dejemos que nos vacíes de nosotros mismos y nos llenes de ti, nos llenes de tu gracia, de tu paz, de tu amor, de tu misericordia. Y así, Señor, podamos dar los frutos tan esperados y que en tantas ocasiones en nuestra vida has venido a buscar, pero no los has encontrado. Señor, que te busquemos, que ya no nos busquemos a nosotros mismos, que no busquemos las promesas que hacen los enemigos del alma, mundo, carne, Satanás, pues son promesas falsas.
efímeras, que jamás podrán cumplirse, pues solo Dios es todopoderoso. Hermanos, el Señor es quien nos habla. El Señor es quien hoy nos recuerda que los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conformes al Espíritu conduce a la vida y a la paz. ¿Por qué espíritu nos estamos dejando guiar? ¿Por el Espíritu Santo? ¿Por el Espíritu de Dios? ¿Por ese Espíritu que fue derramado en Pentecostés, que recibimos el día de nuestro bautismo, en nuestra confirmación? Ese Espíritu que nos hace libres, que nos hace gustar y amar el bien. O por el contrario, hermanos, nos estamos dejando guiar por el espíritu inmundo, ese espíritu que nos arrastra a vivir en la oscuridad, en el egoísmo, en ese deseo de venganza. ¿Acaso nos estaremos dejando guiar por este mal espíritu, este espíritu inmundo? Este espíritu que lo que quiere es la perdición de nuestra alma, de las almas, de los hijos de Dios. Dios habla hoy. Nuestro Padre Dios nos habla a sus hijos a través de su Hijo amadísimo, Cristo Jesús, quien nos da su palabra, palabra de vida eterna, palabra que hemos de recibir en su corazón, ponerla en práctica si queremos participar de la vida nueva, de la vida verdadera, de la vida eterna que el Señor nos está ofreciendo. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Dice el Señor Jesús: el que tenga oídos, que oigan. Amén. 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 Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia presente, ausente, sus enfermos, sus trabajos, sus proyectos de vida, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.